Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Higuera, soy abogado, conciliador y candidato a magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La hipoteca inversa ha generado una polémica en el país desde que se propuso por parte del presidente Iván Duque implementarla en Colombia. Básicamente hay dos posturas. Unas personas piensan que este tipo de hipoteca va a generar liquidez para las personas que no tienen pensión y tienen circunstancias de pobreza oculta. Hay otras posturas que indican que el gobierno está favoreciendo a las entidades financieras y de esta manera van a despojar de los bienes a las personas de la tercera edad. Quédense conmigo, les explicaré este tema. Bien, antes de iniciar con la discusión, arranquemos por definir qué es una hipoteca. Una hipoteca es un crédito que tiene un derecho de prenda, es decir, nos van a prestar una plata y esa plata se garantiza con algo, con una cosa. Esa cosa es una casa, un bien inmueble, un edificio, una finca, etcétera, que el acreedor va a poder pedir o exigir su pago, pues en caso de que no se le pague, con la prenda, con el bien. En todo caso, la persona no transfiere el dominio, es decir, el deudor sigue siendo el titular de su bien. Ahora bien, ¿qué pasa? En la hipoteca inversa se habla de que hay dos requisitos para acceder. Uno es ser igual o mayor a 65 años y dos, pues tener lo que es un bien inmueble. Del desembolso que hace el banco hay tres tipos de modalidades, digámoslo de esa manera. Uno de única disposición, es decir, se paga en un solo contado y listo. La segunda opción, ¿cuál es? Es una disposición periódica, es págueme tanta plata en tantas cuotas. Y hay otra disposición que es la disposición temporal, es decir, págueme hasta que yo me muera esta plata. Básicamente también existen unas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los avalúos, que se deben realizar unos avalúos cada 5 años para ajustar el precio del inmueble. De pronto se valoriza o se desvaloriza y asimismo se ajustan las condiciones. De igual manera, el tema de unos gastos de qué, de registro de qué, de esa hipoteca inversa. Hay otros gastos de impuestos, de administración, etcétera, 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 que se habla que son de mutuo acuerdo, pero en la hipoteca inversa estos impuestos serían en cabeza del titular del bien, es decir, de la persona que constituye la hipoteca. ¿Qué pasa entonces cuando la persona fallece? Entonces, se habla de que el banco primero va a poder cobrar su crédito, o sea, lo que prestó en qué, en el patrimonio de la persona que muere. En ese orden de ideas, podrían llegar los herederos a tomar derechos sobre esos bienes que deja la persona fallecida, ¿cierto? Pero el banco, como tiene un derecho de prenda sobre el bien, pues va a exigir su crédito. Entonces se dice que tendrán 6 meses como un tipo de periodo de gracia por parte del banco los herederos para pagar el crédito, su saldo capital, es decir, lo que se presta y además sus intereses. Si no se hace después del mes sexto, al día siguiente pues, se constituiría una mora. En todo caso, pues los herederos pueden a través de un proceso de sucesión hacer valer sus derechos y pagar las deudas que se le deban a terceros. ¿Dónde está el veneno, José? Se preguntarán algunos. ¿Qué controversias hay? Bien, lo primero que se ha de decir es que la prensa se equivoca cuando sataniza la hipoteca inversa, porque la hipoteca inversa pues es un producto que tiene total legalidad, no hay ninguna novedad con esto, es un tipo de producto que es voluntario, ¿sí? Y pues que en ningún momento se debe estigmatizar o satanizar diciendo que los bancos van a despojar a las personas con el tema de la hipoteca inversa. Bien, y pues de por sí pues me parece a mí que las reglas hasta justas son. Ahora, el veneno para mí está en la segunda figura que establece el decreto, es decir, la renta mobiliaria vitalicia o la renta vitalicia inmobiliaria. Pero ¿por qué dice esto, José? Bien, vamos a empezar a explicar qué es una renta vitalicia inmobiliaria. Esto no es nuevo. El artículo 2287 del Código Civil nos dice lo siguiente, que es un contrato aleatorio, que una persona se obliga con otra a pagar una renta o una pensión periódica durante toda su vida
pues a favor de esta persona que la constituye o de un tercero. ¿Sí? Sin embargo, hay que también hacer una lectura de lo que sería la Ley 100 de 1993. Nos dice que también es una modalidad de pensión. ¿Sí? Eso nos lo dice el artículo 79 y el artículo 80 de la Ley 100 de 1993. Entonces, ¿cuál es el veneno? Resulta que han colocado esta renta vitalicia inmobiliaria no como una renta vitalicia, sino como una venta con reserva de usufructo. Es decir, que la persona antes de morir pueda disfrutar y gozar de los frutos del inmueble hasta el día de su muerte. Pero una vez muerta, la titularidad pasa a completarse a favor del banco. Tiene las mismas reglas de la hipoteca inversa, es decir, una persona mayor de 65 años, que tenga un bien inmueble, que se haga un avalúo cada 5 años. Aquí el banco, esto es clave entenderlo de esta manera, aquí el banco es el deudor, el banco no es el acreedor, el banco no es el que presta, el banco es el que debe. ¿Sí? Entonces, aquí están hablando de que los gastos son de mutuo acuerdo, cuando los gastos pues tendrían que ser a favor de quien compra, ¿sí? Los impuestos a favor de quien compra, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de los herederos acá? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque se completa la compraventa una vez fallecida la persona, se cancela el derecho de usufructo de esa persona que muere. Entonces, hablemos en el hipotético caso de que a una persona se le hayan realizado solo 2 pagos. Entonces, se muere la persona, pum, se cancela lo que es el usufructo y los herederos quedan así, quedan cruzados de brazos. Bien, entonces la única opción que tendrían los herederos, pues mirando un poco lo que es la legislación, sería la acción por lesión enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se paga su justo precio y se despoja de alguna manera los derechos de los herederos. Eso es una opción, pues obviamente en mi humilde opinión. Y ya para finalizar este video quisiera hacer la siguiente anotación y es la siguiente. Desde el año pasado se elimina lo que son los procesos de interdicción judicial, es decir, que un juez de la República restrinja los derechos de las personas, los interdicte, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar sus derechos ante terceros, estas personas que se les ha llamado incapaces. Desde el año pasado, a través de lo que fue la ley 1996 de 2019, se elimina la incapacidad en Colombia. Ahora todas las personas son plenamente capaces y no hay forma de interdictarlas, de suspenderles sus derechos de goce y de ejercicio. De igual manera, esta ley trae unos acompañamientos por parte de las entidades públicas, ¿sí? A las cuales se les debe capacitar para que estas personas que tienen algún tipo de discapacidad se les acompañe para que puedan manifestar su libre voluntad, ¿sí? De manera inequívoca y pues sin vicios en su consentimiento. Es necesario que para este tema de la hipoteca inversa de alguna manera las entidades estatales acompañen a los adultos mayores. Con esto no quiero decir que sean algún tipo de minusválidos, pero sí hay que tomar un tipo de favorecimiento, un tipo de acompañamiento para estas personas para evitar que las entidades bancarias las induzcan en error, ya que si inclusive propios colegas, abogados, inclusive cualquier ciudadano se confunde entre lo que sería una hipoteca inversa con una renta vitalicia inmobiliaria, podría desencadenar fácilmente un engaño, porque la persona no va a saber si le están prestando una plata o le están comprando su bien. Muchísimas gracias.